Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, noviembre 15 del 2020. Un saludo a todos. Vamos a entonces a iniciar nuestro estudio en esta mañana de la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Vamos a hacer hoy día un, eh, un repaso de lo que hemos estado estudiando en el libro de los Hechos. Vamos a ver las principales enseñanzas de lo que hemos leído y estudiado en Hechos del capítulo 1 hasta el capítulo 5. Capítulo 1 hasta el capítulo 5. Y vamos a hacer una oración antes de seguir. Padre Celestial, gracias en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu gracia y tu amor, Señor, sea hoy día y que podamos nosotros aprender de tu palabra con tu Santo Espíritu, que nos guíe siempre a tierra de rectitud. Háblanos, Señor, a nuestra mente y corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a eh, leer el capítulo 1 de Hechos. Como introducción, sabemos que el libro de los Hechos, por lo que vemos aquí, fue escrito por Lucas antes del año 70. Las evidencias internas y externas apuntan a que Lucas tuvo acceso de lo que sucedió después de la resurrección de Jesús y antes, cuando escribió su evangelio que lleva su nombre, Lucas. Cuando escribe entonces el libro de los Hechos, dice en el primer capítulo, versículo 1, en el primer relato, y esto es en referencia a su evangelio de Lucas, escribió acerca de todo cuanto nuestro Señor Jesucristo empezó a hacer y a enseñar. O sea, dos cosas muy importantes es hacer y enseñar. Es lo que Lucas escribió a Teófilo. ¿Se acuerda? Hemos visto eso. Escribió a Teófilo. Luego dice hasta el día en que fue levantado, una vez que dio mandamientos a los apóstoles que había elegido por el Espíritu Santo. Y eso es evidente porque si vamos, por ejemplo, a Lucas, ¿no? Si vamos a Lucas en el último capítulo 24, eh, por ejemplo, en el versículo 46, Lucas 24, 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera, resucitara entre los muertos al tercer día. Estoy hablando a sus discípulos. Que fuera proclamado en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Entonces, usted puede subrayar eso porque ese es el mensaje original que Jesús dio a sus discípulos. Dice que fuera proclamado en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ahora, esta parte del versículo 47 es muy importante tener en cuenta, porque Lucas, recuerda, Lucas no fue discípulo de Jesús, él habló con aquellos que fueron sus discípulos. Ellos le dijeron a Lucas lo que Jesús había hecho y enseñado. Entonces, en Lucas 24:47
Vemos exactamente lo que le dijeron a Lucas. Entonces, esto es muy bueno que usted sepa, porque si alguien le pregunta a usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué predicó Jesús? Mucha gente habla cosas que a veces ni siquiera sabe cómo definir lo que es el Evangelio. ¿Ok? Y eso se ve en Facebook. Facebook está lleno de eso. No diga, no ponga amén, no haga algo o copie en su muro cosas que ni siquiera usted sabe si está correcto o no. Y yo veo mucho eso. Dentro del evangelicalismo existe mucha, diríamos, ignorancia en ese aspecto, porque lo dice tal persona, lo copian, ponen amén, y no es así. Pero vayamos a lo que dice la Escritura. Usted tiene la Biblia con usted, abra la Biblia que tiene con usted. Lucas 24:47. Agarre su marcador y subraye. Dice, así está escrito en versículo 46. Jesús le dice a los discípulos. Cuando dice así está escrito, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se formó unos 100, 200 años después. Es más, para el año 300 más o menos, ya estaban compilándose, pero no había Nuevo Testamento. Eso es para nosotros. Pero ellos usaban el Antiguo Testamento. Tiene que entender usted eso. Cuando la Biblia habla en los Evangelios, así está escrito la palabra de Dios, se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque no había antes Nuevo Testamento. En el tiempo de los apóstoles, ellos no tenían la Biblia así que se lo llevaban en el brazo. No existía eso. Es más, lo que llamamos Antiguo Testamento no lo tenían en la casa porque no había imprenta. Entonces ellos iban a la congregación a escuchar lo que el rabino, ¿no? O los presbíteros hablaban. Recuerden que los presbíteros siempre han existido. Cuando Pablo habla de que va a haber presbíteros en la iglesia, ancianos, él no inventó ningún oficio. Él simplemente está traspasando, ¿no? el oficio que había en la sinagoga judía de los ancianos, de los presbíteros, a las congregaciones, a las sinagogas cristianas, ¿no? Las sinagogas cristianas se diferenciaban de las sinagogas hebreas, en que en las sinagogas cristianas los creyentes ahí creían que Jesús es el Cristo, es el Señor. Esa es la diferencia. En la sinagoga no cristiana no creían que Jesús fue el Mesías. En la sinagoga cristiana creían que Jesús era el Mesías. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso que, recuerden, no hay un, una separación en cuanto al pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue el mismo pueblo de Dios, con la diferencia que ahora en Cristo todas las promesas, como él mismo dice aquí, ¿no? Así está escrito, fíjese, así era necesario que el Cristo apareciera. Entonces, ahí Jesús está hablando a sus discípulos para que prediquen al pueblo judío, ¿no? De que todo lo que hacemos en la sinagoga ahora se cumplió en Cristo. Ahí ya, versículo 46, subrayelo, subrayelo, ¿ok? Porque usted necesita saber esto y estudiar las escrituras y tener en cuenta lo que está pasando aquí, porque este es el fundamento para entender el libro de los Hechos. Usted tiene que entender esto. 47. Y que fuera proclamado en su nombre. ¿Dónde dice eso? En las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Que fuera proclamado en su nombre. El arrepentimiento, ¿para qué? ¿Para qué se van a arrepentir? El perdón de los pecados en todas las naciones, empezando de Jerusalén. Jerusalén está en Judea, luego sigue Samaria, luego sigue Galilea y luego Asia hasta lo último de la tierra en todas las naciones, Europa, África y bueno, todas las naciones habidas y por haber. Y en el versículo 48 dice, y ustedes son testigos de estas cosas, martureos. Recuerde, la palabra testigo viene de la palabra griega martureo. ¿Qué es martureo? Alguien que ve. Por ejemplo, supongamos que hay un accidente al frente de su casa. Usted sale y miró, usted es una testigo de ese accidente. Nadie se lo está contando, nadie le está diciendo, ¿sabes qué? Hubo un accidente. No, usted lo está mirando, es una marturea. O sea, mucha gente cree que mártir es el que muere. No, sí es cierto, muchos mártires mueren,
pero no se hacen mártires cuando mueren. Ellos ya son mártires porque fueron testigos de los hechos mismos. No, si hay un accidente y usted mira, usted es un martureo. No tiene que morir para que digan, oh, es una mártir. No, porque mártir significa testigo ocular, mirar las cosas tal como son. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes son testigos, le están diciendo, ustedes me están mirando a mí. O sea, nadie se los está contando. Yo se lo estoy diciendo, ustedes me miran a mí que soy el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ustedes son mis mártires. ¿Tienen que morir por la causa de Cristo para que se hagan mártires? No. ¿Pero murieron por la causa de Cristo? Sí. ¿Eran mártires antes que mueran? Sí. Entonces la muerte no los hace mártires. No. Porque mártires significa mirar, testigo ocular. Eso tiene que entenderlo usted. ¿Ok? Ustedes son testigos de estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, Lucas ya dijo en Hechos capítulo 1 de lo que Jesús comenzó a hacer y de lo que Jesús comenzó a enseñar. Dos cosas importantes. Son testigos de qué? De lo que Jesús hizo y de lo que Jesús enseñó. O sea, eso es algo que ustedes tienen que saber. Si a ustedes les preguntan, por ejemplo, ustedes tienen que saber esto. Si alguien les pregunta a ustedes, o sea, ¿testigos de qué? ¿Qué es testigo? Es más, los testigos de Jehová ni siquiera saben lo que significa testigo. Ellos creen que testigos es de su organización herética. Si usted le pregunta a un testigo, dígame el significado de la palabra testigo. Se van a decir, bueno, testigo, o sea, que hablamos de Cristo. No, el significado. Bueno, somos testigos pues de Jehová. No, ¿qué significa testigo? No saben, no saben. Somos ignorantes, ¿no? Y lo peor que el evangélico también es ignorante y cree que son testigos. No, ellos no son testigos. Porque de acuerdo a la palabra martureo, testigo es alguien que ha visto algo. ¿Me entiende? Por ejemplo, en el caso del accidente, si usted me dice, hubo un accidente en mi casa, usted es testigo, yo no, porque yo no lo he visto. Yo simplemente escucho y digo, oh, ella dijo que hubo un accidente. ¿Lo miraste? No, yo no miré, ella lo miró. Entonces, ¿quién es el testigo? Usted, porque usted lo miró. Entonces, cuando dice, ustedes son testigos, ustedes me miraron. Por eso no puede haber apóstoles hoy en día, porque un apóstol es alguien que miró a Jesús, lo miró, es testigo, vio lo que él hizo y vio lo que él enseñó. Bueno, los apóstoles de hoy son payasos, ¿no? Son mentirosos, son falsos, son embusteros. Así que, y Facebook, ahí ellos mismos, ¿no? Se hacen publicidad. Apóstoles y profetas, dice. Bueno, cuando usted vea personas que se llaman apóstoles y profetas, son payasos y no tiene que escucharlas absolutamente para nada. Eso es evidente. La gente que le sigue son gente ignorante. La ignorancia tiene una cura, conociendo. Pero el problema es que mucha de esa gente que es ignorante no quiere conocer. O sea que aparte de ignorantes son necios. Son dos cosas terribles. Entonces dice 48, ustedes son testigos de estas cosas. Enseñar de lo que Jesús enseñó e hizo. 49, yo enviaré sobre ustedes la promesa. ¿Quién habla? Habla Jesús. ¿A quién? ¿A quién envía la promesa? A los apóstoles y discípulos. A la promesa de mi Padre. La promesa es del Padre. Escuche bien. Subrayar. Pero ustedes, y aquí está, pero ustedes, a los discípulos, permanezcan en la ciudad de Jerusalén. No se tienen que ir a ningún lugar. Permanezcan, estén allí hasta que sean investidos, o sea, vestidos, o sea, del poder de lo alto. ¿Cuál es el poder de lo alto? El poder de lo alto es el Espíritu Santo. Porque, y ese Espíritu Santo es la promesa de su Padre, dice, de mi Padre. Muy bien. Ahora, fíjese bien interesante, porque esta es la base para Hechos.
Mira lo que dice el versículo 50. Enseguida él, o sea, ¿quién es él? Jesús, los condujo fuera hasta Betania. Ahora, veamos dónde está Betania, porque todo esto, recuerde, ellos estaban en Jerusalén. Aquí está, aquí tengo el mapa. Betania, vamos a ver, ok, tiempo de Jesús, a ver, Judea, Jerusalén. Ok, sí, Betania está a la parte sureste de Jerusalén. A ver, ¿cuántos kilómetros? Eh, unos menos de 5 kilómetros. Estaban en Jerusalén. Entonces dice aquí, ¿no? Jesús los condujo afuera hasta Betania. Entonces Betania era una ciudad pequeñita que estaba al sureste de Jerusalén, a unos posiblemente 3 kilómetros. 3 kilómetros, 2, 3 kilómetros, no más de 3 kilómetros. Era una aldea muy pequeña, Betania. Allí los condujo. Y dice, y levantando sus manos los bendijo. Jesús bendice a sus discípulos. ¿Qué más dice? Y aconteció que mientras los bendijo, se separó de ellos y ascendió al cielo. Es lo que le dijeron a Lucas. Recuerde, a Lucas le están diciendo eso. Versículo 51. Después de adorarlo. Ahora, bien interesante esto, porque hoy día vi, ¿no? En Facebook que alguien puso que predicación, la mejor adoración es la predicación. No es cierto, porque son dos acciones diferentes. Aquí no están predicando. Si la predicación fuera adoración, entonces los discípulos estuvieran predicando a Jesús. Bueno, ¿qué le van a predicar a Jesús si Él es el mensaje? O sea, no tiene sentido. No ponga amén a cosas que no son bíblicas. Predicación no es adoración. Aquí dice, y lo adoraron. Yo le pregunto a usted, ¿ustedes creen que los discípulos tendrían que predicar a Jesús? No tiene sentido. ¿Qué le van a decir? Jesús, arrepiéntete, cuando Él es el mensaje del mismo mensaje del Evangelio. Entonces, por lo tanto, predicación no es adoración. La exposición de la palabra no es adoración. La adoración tiene su parte dentro de la liturgia. Tiene su parte dentro de la liturgia. Pero cuando uno expone la palabra de Dios, está enseñando. No confunda, por el hecho de que la manzana y la naranja son frutas, la manzana es naranja y la naranja es fruta. No, son diferentes, pero son fruta. Entonces, dentro de la liturgia, que viene a ser liturgia significa orden del servicio. O sea, si alguien le dice, oh, eso es catolicismo romano, bueno, la persona que dice eso no conoce. Liturgia es orden del servicio, y había un orden del servicio en la iglesia del primer siglo. Y aquí lo estamos viendo. Le están adorando, ¿no? Después de adorarlo, ellos volvieron a Jerusalén con gozo. No predicaron, no predicaron, pero lo adoraron. Dos cosas diferentes. 53. Estaban continuamente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. No estaban predicando. Escuche bien, mira versículo 53. No estaba predicando para adorarlo. Estaban continuamente. ¿Por qué en el templo? Bueno, recuerde esto. Es la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tiene que entenderlo usted. Esto yo les expliqué a ustedes por muchos años. Teología del pacto. Es la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Ahora, tienen que entender esto muy importante. ¿Por qué el templo? ¿Por qué no se fueron, digamos, no sé, al Monte de los Olivos? ¿Por qué no se fueron al río Jordán? ¿O al Mar Muerto? ¿No? O a Belén de Judea, donde nació Jesús de chiquitito. No, porque el templo es el centro, era el centro de toda la vida
religiosa y política de los judíos en Jerusalén. O sea, estaban en Jerusalén, Jesús los llevó a Betania, a 3 kilómetros al sureste de Jerusalén. Luego de ahí regresan otra vez, suben, ¿no? Porque ellos estaban de bajada a Betania, suben a Jerusalén unos 3 kilómetros, ¿no? Y se van directo al templo, porque ellos eran judíos. En el templo ellos adoran a Dios y alaban a Dios. Entonces el templo viene a ser el centro de la vida judía. Sin ningún judío podía estar sin ir al templo. El templo es principal, viene a ser, diríamos, es más, la vida misma de ser judío, el templo de Jerusalén. ¿Ok? Es muy importante que ustedes sepan esto, hermanos, porque esto nos ayuda a entender todo lo que es la Biblia en realidad, todo. ¿Qué es lo que une al pueblo judío? El templo. ¿Dónde predicaron los apóstoles? En el templo. ¿Dónde adoraban los apóstoles? En el templo. ¿Dónde hacían la mayor de las sanidades? En el templo. ¿Dónde fueron juzgados los apóstoles? En el templo. ¿Dónde se presentó los ángeles? En el templo. ¿Se dan cuenta? El templo es el centro de la vida. Ahora, dentro del antiguo pacto, el templo es importante. Eh, Cuando Jesús dijo, y vamos a ver aquí, por eso que es muy importante esto, en Juan capítulo 2, versículo 19 dice, Jesús le respondió, destruyan este templo y al tercer día yo le levantaré. Cuando Jesús dijo el templo, él sabía que estaba tocando el corazón de la cultura judía. Si no hay templo, no hay cultura judía. ¿Se dan cuenta que es bien importante estudiar la Biblia para conocer esto? Si no hay templo, no hay Biblia, no hay vida judía, no se puede entender las escrituras. No, el templo viene a ser el centro de reunión, de identidad judaica. Esa es la razón por la cual los que estaban allí, que odiaban a los apóstoles, tomaron la palabra de Jesús para crear un falso testimonio, ¿no? Crear una mentira, difamarlos y en base a eso llevarlos al Sanedrín. Y dijeron, ellos van a destruir el templo, lo cual fue una mentira. Pero lo hicieron porque lo tenían envidia. ¿Es cierto que dijo Jesús que va a destruir el templo? Sí dijo. Pero lo que no dijeron ellos, número uno, no se refería al templo físico, sino a su cuerpo. Y número dos, se olvidaron de decir toda la frase completa, y en 3 días lo levantaré. ¿Se dan cuenta cómo es la mentira? La mentira tiene elementos de verdad, pero no toda la verdad. Escriban ustedes eso. La mentira tiene elementos de verdad, pero no toda la verdad. En el caso de la acusación a los apóstoles, el elemento de verdad es que Jesús dijo que iba a destruir ese templo. Pero no tiene toda la verdad porque Jesús, número uno, dijo, en 3 días lo levantaré, era toda la frase, y se refería no al templo físico, sino a su cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo la difamación, ¿no? El chisme, el rumor, trajo como consecuencia la muerte? Pero eso vamos a ver más adelante. Entonces vemos aquí, ¿no?, que
ellos se quedaron en el templo alabando, bendiciendo a Dios, en el templo de Jerusalén. Esa es la razón por la cual cuando vamos a Hechos capítulo 1, otra vez vayamos a Hechos capítulo 1, estoy con la Biblia de las Peshitas, por si ustedes dicen por qué es diferente. ¿Ok? Dice, en el primer relato, Teófilo, escribí acerca de todo cuanto nuestro Señor Jesús empezó a hacer y enseñar. Ya lo leímos, Lucas. ¿Y qué más dice? Hasta el día que fue levantado una vez que dio mandamiento a los apóstoles que había elegido por el Espíritu. Acabamos de leerlo. O sea, Lucas está siguiendo. Y esta segunda parte es para Teófilo otra vez. Porque recuerde, Teófilo era ya amigo de Lucas. Y él había escuchado muchas cosas de los discípulos. Muchas cosas de los apóstoles. Y muchas de las cosas que escuchó Teófilo eran negativos. Eran blasfemias. Era difamación. eh, Eran cosas que no eran ciertas, eran acusaciones infundadas, rumores, ¿no? Prácticamente estaban difamando a los apóstoles. La reputación de los apóstoles y de la congregación estaba por debajo. Entonces Lucas trata de poner las cosas en claro, trata de rectificar y cuando escribe los hechos a Teófilo, lo que está diciendo es simplemente voy a poner en orden, por eso dice aquí voy a poner en orden, dice, escribí acerca de todo nuestro Señor Jesucristo, empezó a hacer. Y luego dice, hasta el día en que fue levantado, dando mandamiento a los apóstoles que habían elegido por el Espíritu Santo, a quienes luego de haber padecido también se les manifestó vivo con muchas señales. Eso está todo en Lucas capítulo 23 y 24. Por 40 días. Si alguien le dice, ¿por cuántos días estuvo Jesús eh, con los apóstoles? Bueno, 40 días. Y dice ahí, y les dio mandamientos que no se marchen de Jerusalén, si no estén expectantes de la promesa del Padre, la cual escucharon de mí. Porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, esa es la parte que se tiene que entender, porque todo lo que viene después en el libro de los Hechos es referente a lo que el Espíritu Santo prácticamente hace en la vida de cada uno de ellos. Ahora, recuerde, Hechos también fue escrito por Lucas. Lucas no estaba allí, pero las fuentes donde Lucas eh, se basa le dijeron exactamente eso. Ahora, esta introducción, porque el capítulo 1, del 1 al 5 es introducción, es algo que él ya lo pone porque ya lo había escrito en su evangelio. Entonces él simplemente está como poniendo una introducción, conexión a lo que va a hablar. Entonces por eso en el versículo 6 dice, estando reunidos, le preguntaron, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Ahora, ¿se recuerdan el reino de Israel? Versículo 6. Entonces aquí ya empieza lo que le dijeron a Lucas. Le dijeron, Lucas, una de las cosas que nosotros preguntamos a Jesús fue si, si ahora que ya, que ya resucitó, va a restituir el reino de Israel ahora. Ahora, tenemos que entender una cosa. Vayamos 2000 años atrás. ¿Cuál era el imperio de ese entonces? Era el imperio romano. O sea, el imperio romano era la potencia de ese entonces, al igual como es, diríamos, eh, los Estados Unidos, diríamos. Algo parecido. Entonces, vamos a ver si aquí está. Eh, ok, aquí hay un mapa. Fíjese, el mapa del Imperio Romano. Abarca Italia, Cilicia, norte de África, norte de Egipto, Judea, la parte todo del Medio Oriente, la parte norte
que viene a ser Europa oriental, la Capadocia, Galacia, parte de Asia Mayor, Bitinia, ¿no? Linda con el Mar Negro, Asia con el Mar Egeo, justo al sur de Europa Oriental, Tracia, Macedonia, ¿no? Luego de ahí va para el oeste, Italia, inclusive más arriba, Gran Bretaña. Entonces es un imperio grandísimo. Entonces dentro de eso está chiquitito nomás el pueblo judío en Israel, Jerusalén. Entonces cuando ellos le preguntan, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Está hablando acerca de que si lo va a hacer otra vez una monarquía del tiempo de David, del tiempo de Salomón. Ellos esperaban porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano. O sea, no eran libres. Tenían libertad de practicar su religión, pero no eran libres políticamente. Por eso siempre hubo batallas, resurgimiento de judíos revolucionarios, diríamos, los comunistas de ese tiempo, que peleaban contra el Imperio Romano, pero no podían contra el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía todo un millón de personas en el ejército. Enviaban un escuadrón y acababan y hubo siempre rebeliones de judíos que querían pelear con el Imperio Romano y no podían. Estaban peleando contra un imperio grandísimo, ¿no? Así que le dicen, bueno Jesús, estamos bajo el Imperio Romano, uh, queremos tener un rey, queremos revivir la monarquía del tiempo de David, que queremos tener el tiempo, la monarquía del tiempo de Salomón. Vas a hacerlo otra vez, nos vas a poner como, vas a poner un rey, bueno, tú eres el rey, o cómo va a ser, ya queremos ser libres políticamente, no queremos estar bajo el imperio romano, porque no nos gusta, son paganos, son gentiles, nosotros somos descendientes de Abraham. Y bien interesante, ellos esperaban un reino terrenal. Pero fíjese, aquí es importante conocer el concepto de lo que es reino de Dios. Porque Jesús, la respuesta que les da Jesús, yo creo que ellos ni la entendieron. De veras. Yo creo que muchos de los que estaban ahí no entendieron lo que Jesús quiso decir, porque esto es lo que responde Jesús. Dice, 7. No les compete a ustedes conocer el tiempo ni los momentos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. Ahora, Jesús está hablando de dos formas, época y tiempo. Hay dos palabras en griego que tienen que ver con época y tiempo. Tiene que ver con el tiempo en cuanto cronológicamente y también con el tiempo en cuanto a eventos. Cronológicamente puede decir, por ejemplo, eventos en la vida, ¿no? O ¿cuándo naciste? Yo nací tal fecha. ¿Cuándo fuiste a la escuela? Fui a la escuela a los 5 años. Tú estás narrando, ¿no? Eventos cronológicos, o sea, de acuerdo al tiempo como va. Pero está el otro evento que tiene que ver con eventos de situaciones que suceden, ¿no? Que marcan lo que sucedió en cierta época, ¿no? Por ejemplo, terremoto. Terremoto es el evento en sí. Es un tiempo que sucedió, terremoto, en la historia, que es diferente al tiempo cronológico. Entonces, cuando se habla de un evento, se habla de lo que sucedió y también incluye cuándo sucedió. Son dos cosas muy importantes y eso sucede en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, esa es la respuesta que le da Jesús. Le dice, a ustedes no les compete, o sea, en otras palabras, a ustedes no les tiene que importar eso. Ahora, esa respuesta yo sé que no les gustó, no les gustó, porque ellos decían, bueno, como que no nos compete. Mira, el imperio romano es pagano, nosotros somos descendientes de Abraham, ¿cómo vamos a estar nosotros bajo órdenes paganas de un imperio, uh, los llaman los gentiles? Entonces, creo que desde el punto de vista humano, a ellos no les gustó la respuesta de Jesús, porque ellos esperaban que Jesús les diga, bueno, el reino de Dios va a venir, no sé, en unos meses, voy a instaurar, sí o no, pero no les dice eso. Y dice el versículo 7,
el Padre ha dispuesto en su propia potestad. O sea, sí hay un momento, sí existe la respuesta a la pregunta, pero eso compete al Padre, no a ellos. Está bajo la voluntad de Dios y a ellos no les importa en ese momento que sepan sí o no, solamente está bajo la voluntad de Dios. Y dice más adelante, pero, ahora, ese pero cambia todo el tema. ¿Sí? Mientras los discípulos estaban preocupados en cuanto al reino de Dios, Jesús tenía en mente otra cosa. Por eso dice el pero. O sea, pero es una conjunción de contraste. Y eso lo usamos nosotros en nuestra conversación diaria, ya sea para complementar un pensamiento, ya sea para decir algo en contraste a lo que se está hablando, o para aclarar, o simplemente para cambiar de tema, ¿no? Entonces Jesús les cambió el tema. El tema de ellos era el reino de Dios. Jesús dice, pero, o sea, no les dio la respuesta, o sea, no vio la importancia de la pregunta de ellos, porque había un plan mucho mejor de saber sí o no del reino de Dios en la tierra. Y ahí lo está diciendo. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿se dan cuenta? Cambió el tema Jesús. Cambió el tema Jesús. Ellos estaban preocupados en las cosas de la tierra, terrenales. Jesús le dice, bueno, eso no les importa a ustedes, eso está en el Padre y se acabó, nada más, no se preocupen de eso. Pero les cambió el pensamiento. Ahora, esto es lo que tienen que es importante para ustedes, le está diciendo. ¿Cuál es lo importante? Van a recibir el Espíritu Santo y cuando ustedes reciban el Espíritu Santo recibirán poder y allí serán mis testigos, martureos. ¿Se dan cuenta? En Jerusalén, Judea, en toda la región de Samaria, hasta los confines de la tierra. Es que es lo que leímos en Lucas 24. Esto es la misión de todo el libro de los Hechos. Si a usted le pregunta, a ver, ¿qué has aprendido estudiando los Hechos? Usted no tiene que decir, déjame ver qué aprendí. No. Ustedes inmediatamente, antes que termine la pregunta, tal persona, digo, lo que hemos aprendido en el libro de los Hechos es que Jesús dio el Espíritu Santo, fueron bautizados con poder, en ese momento ellos fueron testigos, martureos de Jesucristo, empezando de Jerusalén hasta los confines de la tierra. ¿Y cuál fue el mensaje? Arrepentimiento para perdón de los pecados. Porque eso es lo que predica Pedro. ¿Se acuerdan que lo que leímos en Lucas capítulo 24? Arrepentimiento para perdón de los pecados. En Judea y hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí está. Pero no van a ser martureos si no reciben poder del Espíritu Santo. O sea, lo que estoy diciendo ahí es que primero el Espíritu Santo les va a dar poder, martureos. Espíritu Santo, poder, martureos. Espíritu Santo, poder, martureos. Repitan, porque eso es lo que está diciendo Jesús. Tienen que esperar Espíritu Santo, poder, martureos. O sea, martureos, testigos. Testigos de lo que ellos vieron de Jesús. Por eso cuando quieren reemplazar a Judas, eligen a alguien que estuvo con Jesús todos estos momentos. Y fue Matías. O sea, no eligieron a alguien que, a ver, tú te acuerdas de Jesús. No, bueno, tú vas a ser ahora el apóstol. No, alguien que estuvo, o sea, testigo, martureo también. ¿Se dan cuenta? Martureo. Originales apóstoles de Jesús. Pero Jesús no lo eligió a él. Interesante. Fue martureo, pero es cierto, no lo eligió. Entonces, ¿cómo va a ser apóstol solamente porque es martureo? Bueno, ese es un requisito. Pero viene después la confirmación apostólica. Oran sobre él, ponen sus manos y esa es la confirmación.
la confirmación, el ordenamiento del apostolado sobre Matías. Porque Jesús les dio la autoridad a los discípulos y ellos, en el nombre de la autoridad de Jesús, pues en el nombre de Jesús significa bajo la autoridad de Jesús, otorgan el apostolado a Matías. O sea, esa es la iglesia, eso es lo que está enseñando las escrituras. Eso es lo que está enseñando las escrituras. Lucas está escribiendo eso. Eso es lo que le dijeron a Lucas. Y eso es lo que nosotros sabemos. ¿Me entiendes? O sea, Lucas no estuvo ahí. A Lucas le dicen lo que pasó. Lucas lo escribe. Y no, para Teófilo. Pero nosotros fue incluido esta carta de los hechos en el canon de la escritura. Y ahora lo estamos leyendo. Entonces, cuando leemos la escritura, tenemos que leerlo desde ese punto de vista. ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Y cómo entró aquí? O sea, la carta de Lucas a los hechos fue escrita por Lucas, basado en el testimonio de las personas que él habló, fue escrito para Teófilo y ahora fue puesto en el canon y nosotros tenemos acceso a ese documento que está aquí y lo estamos leyendo y nos dice cómo vivieron los primeros cristianos. Eso es lo que está diciendo ahí. Y allí recién fue levantado mientras los miraba. Entonces, claro, esto ya lo estudiamos, pero está haciendo un repaso, ¿no? Luego, capítulo 2, Hechos 2. Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos todos unánimes, súbitamente vino del cielo un estruendo semejante al de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde se encontraba. Pentecostés, fiesta de Pentecostés, duró 50 días. Ya en el último día, 50, estaban reunidos unánimes, juntos. Súbitamente vino del cielo un estruendo. Entonces, esta es una manifestación natural, pero también sobrenatural. ¿Por qué natural? Porque todos sabemos existen, de que hay vientos fuertes, hay estruendo, hay relámpagos. Esas son cosas naturales. Entonces, ¿cuál es el elemento sobrenatural? El elemento sobrenatural es que eso solamente vino para donde estaban ellos reunidos. Porque cuando hay relámpagos, bueno, es afuera, todos, ¿no? En la ciudad, en esa área, relámpagos, lluvias, rayos, truenos, es un elemento natural. Bueno, este elemento natural sí sucedió, pero lo sobrenatural fue que solamente fue para ellos. Es algo, es lo que le dijeron a Lucas, donde se encontraban, por eso llenó toda la casa. Y en ese momento se le aparecieron conjuntamente con eso lenguas que se repartían como fuego y se asentaban sobre cada uno de ellos. O sea, uno puede tener la interpretación que le da. Hay muchos que dicen que en realidad no fue eso. Lucas no estaba ahí para testificar. ¿Se dan cuenta? Lucas no fue martureo. Si se dan cuenta, Lucas no fue martureo. Él no fue testigo. Pero muchos dicen, por ejemplo, bueno, sí hubo esa cosa, ese fenómeno. Hubo viento, ruido, ¿no? La casa tembló tal vez. Y en ese momento eh, pasó algo sobrenatural y ellos creyeron haber visto algo que se posesionaba sobre la cabeza de ellos como algo como una flama de fuego, ¿no? Ustedes han visto la flama de fuego, una flama de fuego, y entonces eso le están contando a Lucas. Entonces Lucas está tal vez escribiendo y le dice, ¿cómo dijiste? Vimos como algo parecido como algo parecido a llamas de fuego, una flama que se posesionaban sobre cada uno. Llamas de fuego, sí, sí, porque fue fuerte. Pues eran como lenguas de fuego, llamas ahí. ¿Tú lo viste? Bueno, te estoy explicando cómo era. Bueno, entonces Lucas pues, lo escribe, bueno, algo como llamas de fuego comienza a escribir. Ahora, uno se puede imaginar, y ustedes han visto, si hacen, por ejemplo, Google Hechos Pentecostés, van a ver que le dibujan
una lengüita de fuego encima de la cabeza, ¿no? Porque eso es lo que ellos leen aquí cuando dice aparecieron lenguas que se repartían como fuego. Ahora, la palabra repartían aquí en esta parte de esta versión me da a entender como dice, que dice aquí en el versículo 2 un viento recio. Ahora, cuando viene un viento recio, el viento sopla, o sea, va alrededor, no es estático. Entonces, cuando dice repartió, entonces yo entiendo, claro, fue la promesa del Espíritu Santo. Entonces vino como algo, eso fue el Espíritu Santo que vino, y a medida que pasaban sobre todos, posiblemente, ¿no? Lo que ellos dijeron que era como lenguas de fuego, era justamente el bautismo del Espíritu Santo en cada uno de ellos. El bautismo del Espíritu Santo. Y dice, y en ese momento, por eso dice el versículo 4, fueron llenos del Espíritu Santo. Lógico, porque la repartición era el bautismo del Espíritu Santo. O sea, ya estaban recibiendo el poder de Dios mismo. ¿Se imaginan? Y cuando sucedió eso, comenzaban a hablar en diferentes idiomas. Aquí lo ponen lenguas. Pero eran idiomas, ¿no? Eran dialectos de las tribus de ese momento, de las naciones, de las tribus que estaban reunidas en Jerusalén. O sea, no eran balbuceos, como los amigos pentecostales dicen que fue, que estaban ellos, pues, inclusive yo he leído unas descripciones aberrantes que dice que estaban, los ojos se los pusieron para atrás, estaban temblando, los ojos para atrás, balbuceando, hasta salían saliva como una persona epiléptica, con ataques. Eso no dice, o sea, la imaginación de estas personas, porque es imaginación. Y la gente cree eso, la gente cree eso. Por eso son sectas herejes. O sea, no crea usted eso. No, eso es falso, eso es mentira. La gente que cree eso en esas sectas pentecostales están creyendo una mentira, porque eso no enseña, eso lo inventaron. Aquí los pentecostales en 1900 y algo lo inventaron, lo llevaron a México y Centro y Sudamérica. Y ellos creen eso. Aquí lo que está diciendo simplemente Lucas, porque Lucas tampoco estuvo ahí, a él le están diciendo, que la manifestación del Espíritu Santo fue algo poderosa, que les hizo hablar en otros idiomas que ellos nunca habían hablado. Pero eran idiomas conocidos a la gente que hablaban esos lenguajes. Hoy en día, por ejemplo, si sucede algo similar, tratando de contemporanizarlo, estarían hablando inglés, alemán, francés, italiano, búlgaro, chino, escandinavo, holandés, japonés, uh, norcoreano y un montón de esos idiomas. Claro, la gente que es de esos países van a decir, oh, está hablando mi idioma. ¿Se dan cuenta? Pero en ese entonces habían otras lenguas, muchas de esas lenguas han muerto. O sea, por eso se llama, cuando se estudia antropología, se estudia el tema de las lenguas muertas, o sea, lenguajes que ya dejaron de existir. Pero también se estudia las lenguas antiguas y las modernas. Quiere decir, por ejemplo, el español moderno que hablamos nosotros no es el español que hablaban en el siglo XII. Busque en Google español en el siglo XII, usted difícilmente lo va a entender. Era diferente, ¿no? Eh, entonces, uh, ha evolucionado. Inclusive el griego de Jesús, del tiempo de Jesús, no es el mismo griego que se habla ahora, igual que el hebreo. Son lenguas paleolíticas, diríamos así. Paleogriego, porque paleo significa en griego antiguo. Por eso se llama la paleontología, el estudio de sucesos antiguos, paleontología, ¿no? El periodo paleolítico. ¿Qué significa paleolítico? Paleo,
antiguo, lítico, es piedra. Entonces, la edad de piedra, paleolítico. Entonces, eso es griego. Nuestro lenguaje ha sido influenciado por el idioma griego cantidad, especialmente los nombres de las personas, ¿no? Muchos de los nombres son griego o hebreo o una combinación del Medio Oriente, o sea, o latín, porque el español se desarrolla de allí. Entonces ellos hablaron esos lenguajes, no eran balbuceos, no estaban temblando y las hojas se les ponía para atrás, nada de eso, eso es mentira, no crean, eso es falso. Conforme a lo que el Espíritu les daba que hablaran. O sea, ellos no hablaban algo, bla, 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 el Espíritu no habla así. Conforme al Espíritu les daba que hablar. O sea, tuvieron la facultad, el poder de hablar otros lenguajes porque el Espíritu Santo les daba esa habilidad de hablar lo que el Espíritu Santo quería, el lenguaje. Por eso el versículo 5 dice, y había hombres que habitaban en Jerusalén que reverenciaban a Dios, o sea, eran prosélitos, judíos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, muchos dicen, oh, todas las naciones, o sea, estuvieron también ahí los aztecas, los incas, la parte de los chinos también estuvieron ahí. No, cuando dice todas las naciones de la tierra, está hablando de todas las naciones bajo el imperio romano, bajo el imperio romano. No estaban hablando de los colonos que estaban en ese entonces en Norte, Centro y Sudamérica. Sí, y yo me he puesto a pensar sinceramente, porque América eh, fue descubierta recién en el siglo XIV, el siglo XVI. ¿No? Dice que ya hubo antes viajes, pero sí fueron, pero no lo descubrieron, o sea, no se quedaron, eran exploradores. Pero la conquista empezó con los españoles, siglo XVI. Entonces, siglo XVI fue 1500 y algo, hace como unos 600 años. La pregunta es, ¿cómo vivían? Y yo me pongo a preguntar, y estoy investigando en eso, sinceramente, estoy en una investigación. ¿Cómo era la vida de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica en el tiempo de Jesús? Esa cultura, ¿cómo vivían en ese momento? Ahí no había las limitaciones geopolíticas de Chile, Ecuador, Perú, eso vino después, poco tiempo, por asuntos políticos, geopolíticos de la política, se dividen los continentes en naciones. Pero antes no era así. Ellos no tenían sentido en cuanto a, bueno, tú vas a ser peruano o colombiano o chileno, no, no, o mexicano, no. No había eso. La cosmovisión era diferente. Y estoy investigando en eso realmente para ver qué evidencias hay de esos tiempos que uno puede darse una idea de lo que es eh, en ese entonces. Porque cuando dice todas las naciones de la tierra, no incluye a ellos, incluye los del Imperio Romano. Y es más, como prueba de eso, aquí dice, están hablando nuestro idioma. ¿Ok? ¿Cuáles son? Partos, medos, elamitas, los que moran en Mesopotamia, judíos y los de Capadocia, ya hemos visto, los de la región del Ponto y de Asia, los de la región de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cerca de Cirene, los que vinieron de Roma, los judíos y los prosélitos, los cretenses, los árabes, todos los que escuchamos hablar nuestros idiomas, los portentos de ellos. Ahora, otra cosa muy importante. ¿Qué estaban hablando? Estaban hablando no balbuceos. Eso que yo quiero que entiendan, porque todavía veo, y es triste, yo lo digo triste, porque eso causa confusión y herejía.
creen estos amigos pentecostales que eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso, entiéndame por favor, amigo evangélico. Su religión nació aquí, en los Estados Unidos. No nació en Jerusalén. Los discípulos no hablaban balbuceos. Ellos hablaron idiomas de su tiempo y hablaban las maravillas, portentos, hazañas de Dios. Maravillas de Dios. ¿Se dan cuenta que se entendía eso? ¿Se dan cuenta que se entendía eso? Por eso que la gente se quedaba maravillada. Y versículo 12, y estaban todos maravillados, perplejos. Perplejos significa así, asombrados, ¿no? ¿Usted se ha quedado alguna vez asombrado o perplejo? Yo sí, ¿no? Especialmente los niños son más inclinados cuando ven cosas, ¿no? Algo que primera vez se quedan perplejos. Así se quedaron, asombrados, decía, está hablando mi idioma, el mío también, y el tuyo también. ¿Se dan cuenta? Eran idiomas. No estaban en éxtasis volando en el aire, no, 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 nada de eso. Y estaban hablando las maravillas de Dios. O sea, ya tenían el poder del Espíritu Santo. Por eso que después, ¿no? En el versículo 13, dice que uno se burlaba, diciendo, oh, están borrachos. Porque ellos entendían lo que hablaban. Pero decir, mira, pero hablaban al mismo tiempo. Entonces la gente decía, un grupo, están locos, o sea, están borrachos. Tú sabes, siempre hay burlones, ¿no? Usted sabe, siempre hay burlones en todas partes, sin excepción, siempre hay burlones, ¿no? Gente que se burla, siempre hay uno o dos, se la dan de payasos, ¿no? Los payasos, los burlones, se ríen de todo. Bueno, aquí hubo también en Jerusalén, los burlones. Oh, están tan borrachos, y se reían seguramente, yo imagino cómo se reían. Pero ahí es donde en el versículo 14 Pedro se pone en pila y dice, varones. Ahora, es interesante, por qué no se levantó Juan? ¿Por qué no se levantó Felipe? O cualquier otro apóstol. ¿Por qué fue Pedro? Porque Pedro fue señalado por Jesús para ser el principal entre sus hermanos, los apóstoles. Por eso vemos siempre Pedro tomando la palabra de ahí en adelante. Era el príncipe de los apóstoles, porque príncipe viene de la palabra principal. Muchos no tienen idea. ¿Por qué le llaman príncipe si no están coronados? Es que príncipe no tiene que ver con una corona. Príncipe es una palabra, ¿no? Que viene del sustantivo principal. Principal, o sea, el primero de todos. De ahí viene la palabra príncipe, ¿no? Eh, Eso significa. Entonces ahí empieza su primer sermón bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí se cumple lo que Jesús dice, van a ser mis testigos. Martureo, martureo, testigos de Jesús. ¿Murió Pedro para que sea mártir? No, 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 no murió. Ahí está testificado. Pero fue sacrificado, sí, pero no se hizo mártir cuando murió. Ya era mártir porque él fue testigo. ¿Ok? Que nadie le engañe, que nadie le venda a gato por conejo. Mártir no es el que muere y se hace mártir. Ya es mártir porque él está hablando de lo que vio. Eso es un testigo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, esto como fue una
un repaso. Luego capítulo 3 habla sobre la sanidad del cojo. 40 años en el pórtico de Salomón. ¿Se acuerda que le traían cargando al pobre cojo? 40 años. Ahora, yo no sé si fueron las mismas personas que le cargaron por 40 años o iban cambiando porque iban muriendo y pues cada vez que crece pesaba. Y tal vez al principio uno lo llevaba, pero como ya estaba grande, 40 años, pues que tres personas lo llevaban ahí, cargando ahí a la puerta de la hermosa, no justo a la entrada donde iban al templo, por 40 años. Ese es el primer prodigio bajo la autoridad de Jesús, una sanidad. Cuando se dice en el nombre de Jesús, está diciendo bajo la autoridad de Jesús. Eso recuerde, ya lo he repetido miles de veces. Escríbalo, marcador, bajo la autoridad de Jesús. Luego son aprendidos, ¿no? Y ahí es cuando, no, antes que sean ellos llevados al Sanedrín, la gente le dice, oh, también se quedó asombrada, oh, ¿y qué pasó? O sea, ustedes tienen poderes sobrenaturales, son brujos. No, 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 nada de eso. No, no, no es, nosotros no tenemos ni poder, no tenemos absolutamente nada de nosotros mismos. Fue en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí no quedó todo. Ahí Pedro les da a los judíos algo bueno. A ese Jesús ustedes lo negaron. ¿Se acuerdan? Que lo negaron. Lo entregaron. ¿Se acuerdan que lo entregaron? Y no quedó ahí. Lo mataron. Así que arrepiéntanse de esta generación maligna para perdonar sus pecados. O sea, Pedro no se decía, no le digas eso porque se van a ofender. No le digas ni siquiera que lo entregaron y peor que lo mataron porque se nos van a venir encima y nos pueden apedrear. No, somos martureos, somos testigos, hay que decir la verdad. Generación de víboras, ¿no? Generación de víboras. Ustedes lo entregaron a Jesús, ustedes negaron a Jesús, ustedes lo mataron a Jesús, lo crucificaron. Uy, seguramente alguien dijo, ya nos metiste en problema, Pedro. Ahora sí nos odian. Pero ¿qué pasó? Más de 3.000 cuando le dijeron, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿No? Y dice aquí, arrepiéntanse, conviértanse de sus pecados, sean borrados, y Jesús les va a enviar tiempos de refrigerio. Fíjese, y ahí empieza, ¿no? Capítulo 4, son aprendidos, son interrogados por el concilio, les prohíben, ¿no? Que prediquen, y ahí también les dice a los del concilio, ustedes también lo mataron al Senadrín. O sea, ese Pedro estaba, pero en fuego, como se dice. ¿No? Está en fuego, les dice. ¿No? Y versículo 13, los amenazan. Bueno, no hay nada, sí, sí, sanaron, o sea, bueno, hay que soltarlos, pero, ¿saben qué? Ya no hablen de ese nombre, por favor. Peor que resucitaron, porque yo soy saduceo. Nosotros los saduceos no creemos en esos cuentos de que resucitó del alma. Bueno, Pedro tal vez pensó, bueno, tú no creerás, pero nosotros sí. Y tu prohibición no nos importa. Salieron de ahí, siguieron, fueron otra vez al templo de Jerusalén a predicar otra vez el mismo evangelio. ¿No? O sea que estos estaban en fuego, en fuego. Bueno, vamos a terminar aquí, porque es eh, un repaso de lo que hemos ido aprendiendo en estas semanas. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que esto nos haya a nosotros hecho entender tu palabra y cómo tú al principio has trabajado con tu iglesia, con el poder del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y cómo ellos predicaron el Evangelio sin miedo, sin temor, sino simplemente, Señor, presentando a Jesucristo y a Cristo crucificado y resucitado y que ahora está sentado a la diestra de ti para nuestra salvación como el intermediario entre nosotros y tú. Que este día sea de bendición todo el día. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén, hermanos.
Que la gracia, la paz de Dios sea con ustedes hoy día, siempre. Amén.